El sábado 13 de octubre, en la inauguración del concilio y ante el asombro de todo el mundo, cuando apenas habían empezado las sesiones, unos 2000 sacerdotes conciliares se reúnen en la plaza de San Pedro. Anuncian que la asamblea ha suspendido temporalmente sus trabajos. En aquel momento no se supo gran cosa porque las reuniones del concilio se celebran a puerta cerrada y los secretos permanecen bien guardados. Teniendo en cuenta lo que sabemos, estamos seguros de que se presentó una propuesta. Y lógicamente, como en cualquier asamblea, y en este caso así fue, se empezó por un acuerdo. Se dice que se está de acuerdo, pero se piensa en que se estudiará más tarde. Ya lo solucionaremos. Inmediatamente los franceses lo bloquearon. Y fue el cardenal Liénac de Lille, que no es un hombre de la extrema izquierda, quien pide la palabra. Ese no es el orden del día, hay que hacerlo de nuevo. El efecto es increíble. Los 2000 padres conciliares aplauden rompiendo filas junto a los cardenales disidentes. Los franceses, los belgas y los alemanes han llevado a cabo un auténtico golpe de Estado contra la curia italiana. Pero no han ganado necesariamente el partido. A los italianos les queda una última baza, el borrador final de las reformas cuyo texto debe ser aprobado por la Asamblea. Hasta entonces solo la curia conocía su contenido y las 200.000 copias fueron impresas en la imprenta del Vaticano. Aldo Troiani fue el encargado de hacerlo. Nos impusieron hacerlo en absoluto secreto. Tanto es así que nadie podía entrar aquí. Y tuvimos que destruir sistemáticamente hasta las pruebas de las galeradas. Fue distribuida en secreto, siempre fue considerado en secreto. El editor en jefe de la Cruz, el padre Wenger, informó del concilio para su periódico. Ha encontrado una copia del famoso borrador. Está escrito íntegramente en latín. Durante los primeros meses del concilio hubo grandes presiones para que se hicieran traducciones simultáneas. La curia romana y la secretaría del concilio no querían que hubiera traducciones simultáneas, dado que tampoco estaban muy bien equipados para ello. Pero creo que queríamos contar con alguna ventaja del concilio manteniéndolo en latín. Con el latín, la curia poseía los medios de limitar los debates en un idioma que no todos los obispos entendían bien. Sin embargo, la maniobra fue un fracaso porque poco a poco los padres conciliares empiezan a intercambiar ideas, organizan comités y multiplican sus contactos. La curia se ve desbordada. Al concluir la primera sesión, el monopolio del poder de la administración romana llega a su fin. Pero esta confrontación es insignificante comparada con la que estuvo a punto de desencadenar un conflicto nuclear. En noviembre de 1962, cuando el concilio se había reunido, la crisis de los misiles cubanos enfrentó violentamente a Kennedy y Khrushchev. Juan XXIII se niega a alinearse con uno u otro, limitándose a rezar y a hacer un llamamiento a la paz. En tiempos del Papa Pío XII, el Vaticano tradicionalmente se alineaba con las potencias occidentales del lado de los norteamericanos. Ahora Juan XXIII no le da la espalda al mundo comunista, que también ha iniciado su modernización en 1956 con la desestalinización. Cuando el Papa Juan XXIII publica su encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra, los soviéticos se sienten completamente satisfechos y Khrushchev envía a su yerno Adjubey para que le entregue personalmente al Papa el premio Balzán de la Paz. En 1963, la fuerte emoción provocada por la muerte de Juan XXIII se desborda por toda la comunidad católica. En Roma se teme lo peor para el concilio. No se consigue nada. La Iglesia está confundida y algunos solo piensan en enterrar al Concilio Vaticano II, cuyos resultados demuestran ser, a pesar de todo, muy insignificantes. La elección del cardenal Montini, que toma el nombre de Pablo VI, no es una sorpresa para nadie. Los cardenales han elegido a un hombre prudente e inteligente, un diplomático, secretario de Estado en el pontificado de Pío XII. Tendrá que utilizar toda su experiencia para conseguir que el concilio vuelva al buen camino.
Su principal preocupación es reunificar a las dos facciones antagónicas, los tradicionalistas en minoría y los que están a favor del cambio en mayoría. Los últimos no dudan en comentar por medio de Monseñor Helder Cámara que las ceremonias de San Pedro en Roma son intolerablemente pomposas y ostentosas y que la Iglesia debería ataviarse con signos externos de pobreza. Pero lejos de San Pedro, entre bastidores, es donde tienen lugar los auténticos debates, las batallas por el poder. Es en los comités como este donde tienen lugar las negociaciones. Paso a paso se van preparando las enmiendas al borrador original, sobre el papel de los laicos, el ecumenismo y la formación de sacerdotes y misioneros. En octubre del 83, la Comisión de Eclesia se reúne para discutir el borrador sobre la Iglesia. Lamentan que el texto contenga tan pocas referencias a la clase obrera y recomiendan que los editores consulten la obra del padre Godin, Francia, Tierra de Misión, y que analicen las experiencias pastorales de Petit Colomb. La mayoría de las cuestiones debatidas son complejas y siguen siendo inaccesibles para los laicos, hasta tal punto que incluso los obispos piden ayuda a expertos ajenos al concilio. Su trabajo contribuye a uno de los debates más vivos, el que cuestiona el papel de los obispos frente a un papa infalible, en otras palabras, entre la concepción colegiada y la concepción de la autoridad monárquica. Entre los primeros, los que estaban a favor del cambio, se encuentran el cardenal holandés Alfring, el belga Soenes y el francés Leonard, el hombre que se había atrevido a llevar la contraria a la curia. Todos piden un mayor poder para los obispos. Los obispos participan de dicha infalibilidad no al lado del Papa, sino en unión con él, porque él es parte del colegio. El concilio es infalible y está formado por la unión de los obispos con el Papa. En el otro bando, apoyados por los conservadores españoles e italianos, se encuentra el muy influyente jefe del Santo Oficio, el cardenal Ottaviani, que reafirma la primacía absoluta del Papa sobre la Iglesia. Él recibe única e individualmente el mandato de nuestro Señor para ser la base, los cimientos de la Iglesia y para ser el pastor universal. Fuera del concilio, en Roma, los grupos de presión se esfuerzan y trabajan para encauzar las decisiones que se someterán a votación, intentando convencer a intelectuales o periodistas como el padre Moreau, director de las emisiones francesas de Radio Vaticano. Hubo presiones de ciertos grupos, ciertas tendencias de pensamiento, y querían que sus ideas fueran reconocidas como suyas. Estos grupos no cesaban de intentar difundir al máximo los panfletos, los volantini, como decimos en italiano. Este es, por ejemplo, la clase de material que hacíamos circular. En este texto se expresaba la tendencia a favor de ordenar a hombres casados, sosteniendo que el celibato no es un aspecto consustancial a la naturaleza del sacerdocio. Este es un texto que fue distribuido entre las dos sesiones. Es de Gilbert Murie, del Partido Comunista Francés, que creía que el comunismo iba a ser condenado. Pero eso es algo que no ocurrió, porque lo que se condenó fue el ateísmo, que es algo muy diferente al comunismo. De hecho, en la actualidad sabemos que la actitud del concilio respecto a los soviéticos es el resultado de las negociaciones secretas del cardenal Bea y de Monseñor Willebrands. Moscú permitirá que observadores ortodoxos rusos vayan a Roma a cambio de la promesa del concilio de no condenar al comunismo. Pocos meses después, el Vaticano obtendría la liberación del cardenal ucraniano Slipy, que llevaba 15 años en el Gulag por actividades antisoviéticas y por fidelidad al Papa. Es puesto en libertad y le permiten asistir al concilio. Al finalizar la segunda sesión del concilio y para sorpresa del mundo entero, el Papa Pablo VI anuncia que visitará Tierra Santa. Esta segunda sesión no es más productiva que la primera y el concilio se ve amenazado por el estancamiento. El Papa busca la inspiración divina en este regreso a los orígenes y quiere que los padres conciliares den algún paso hacia adelante.
Esta es la primera vez en la historia que un papa visita la tumba de Cristo. El entusiasmo es tan grande en la Vía Dolorosa de Jerusalén que el Papa se ve obligado por las fuerzas de seguridad a cancelar su discurso y sus oraciones, y hay un momento en el que el servicio de seguridad teme que vaya a morir asfixiado. Al día siguiente se produce un gesto histórico, la reafirmación de la disposición ecuménica del concilio, el encuentro con el patriarca Atenágoras. Católicos y ortodoxos vuelven a encontrarse tras 9 siglos de condenas mutuas. Las últimas sesiones del concilio están dedicadas al examen de los informes sobre la Iglesia y el mundo moderno, un mundo que quiere librarse a cualquier precio de las pesadas enseñanzas de la Iglesia, ya que el hombre es el centro de todo, el hombre y su libertad. Esencialmente fue eso lo que Jean-Paul Sartre, con su gran genio literario, teorizó en su famoso libro El existencialismo es un humanismo. Todos los seres humanos quieren ser enteramente humanos. ¿Cómo puedo ser humano si veo limitada mi libertad? Dios es presentado como el rival de la humanidad. Creo que puede resumirse así. Este es para mí el drama de la modernidad, que basa la afirmación de la libertad como opuesta a Dios. No es necesario decir que el esquema 13 fue elaborado para contestar a este dilema del hombre moderno. Tras las discusiones, cada artículo del plan sobre el mundo moderno es sometido al voto de la Asamblea. Para acelerar el proceso se informatiza el sistema. Ciertas propuestas rápidamente consiguen un apoyo unánime. La proclamación de la igualdad entre el hombre y la mujer, la condena del racismo, el apoyo a los derechos humanos, largamente debatido por la Iglesia. Los debates llegan a un punto álgido cuando se trata de exonerar al pueblo judío por la muerte de Jesús. Los cristianos árabes se muestran reticentes. Las diferencias son aún más acusadas cuando se llega al tema de reconocer el derecho que tiene cada ser humano de elegir libremente su religión. En el tema de la anticoncepción y el matrimonio de los sacerdotes están divididos hasta tal punto que el Papa prudentemente decide eliminar estos temas de la agenda. Jean Guiton, el primer seglar en hablar durante el concilio, utiliza una analogía inesperada para resumir sus 3 años de trabajo. Con frecuencia comparo el concilio con un Boeing. A menudo me he visto ante los mandos, por así decirlo, de un Boeing. Muy bien hubiera podido despegar porque es realmente fácil. Te deslizas por la pista y en un momento dado mueves las palancas y el Boeing se eleva en el aire. Esto es fácil. Hasta yo podría hacerlo sin demasiados problemas. Y luego, el Boeing permanece en el aire durante un determinado periodo de tiempo. Pero la gran dificultad se encuentra en el aterrizaje. ¿Cómo es posible que un Boeing, que es muy pesado y extremadamente potente, aterrice en una pista que es muy estrecha? Por consiguiente, considero que Pablo VI estuvo admirable porque fue capaz de conseguir que el concilio aterrizara. Un concilio que hubiera podido durar 30 años, solo duró 3. Aterrizó de una forma maravillosa. El 8 de diciembre de 1965 termina el concilio y la Asamblea obtiene una auténtica victoria frente a la pesada maquinaria del Vaticano. La idea de la colegialidad reina en la Iglesia. Los obispos incrementan su poder a costa de Roma. Los seglares tienen voz en la sala capitular. La noche del 4 de agosto se produce la renovación de la vieja monarquía católica. Pero este cuestionamiento de la autoridad inspira a todos los que afirman que en el concilio no se ha profundizado, que se han ignorado las cuestiones más controvertidas. En octubre de 1969, las protestas llegan hasta las ventanas del Papa. El desafío a la autoridad producto del concilio se intensifica en el clima del 68. Los jóvenes sacerdotes exigen la abolición, según sus propios términos, de un sistema que es alienante para los clérigos, ante el furor de los católicos tradicionales. ¡Una burra al Papa romano! ¡Viva el Papa!